Aquí comienza Café Chilote. Muy pero muy buenos días, queridas amigas y amigos que nos sintonizan como todos los días muy temprano en nuestra radio Imagen Chiloé 88.3 en la provincia de Yanquihue, en la provincia de Chiloé, en la provincia de Palena, por nuestra radio Imagen Chiloé. Tenemos a nuestro invitado, a nuestro gran invitado de todos los días, de toda la semana, ya al presidente Conadecus, don Hernán Calderón, con quien siempre hay que tocar temas que son bastante importantes, bastante relevantes y que tiene que ver con el derecho de los consumidores. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenos días. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días y un saludo a todos los amigas y amigos de Chiloé y toda la zona sur de Chile. Un gran abrazo para todos y que se cuiden mucho, porque la verdad es que la pandemia nos tiene muy golpeados. Han aumentado en forma significativa los contagios, las muertes de las personas producto del COVID-19. Y claramente aquí lo que necesitamos es responsabilidad de parte de la ciudadanía. Que las autoridades en esto parece que andan dando bote hace rato, porque claramente esta apertura que se produjo inmediatamente empezaron a aumentar nuevamente los contagios y tienen a toda la población muy preocupada, muy asustada la gente, porque claramente que esta pandemia y el COVID-19 es mortal y realmente ataca a las personas en forma muy desastrosa, y claramente muchas personas están falleciendo y siguen aumentando, y esperamos que esto tenga un control pronto para poder llegar a esta normalidad en el desarrollo del país y también que las personas puedan realizar sus labores habituales, puedan reactivarse, puedan trabajar y podamos enfrentar la crisis económica que está ya instalada, pero también creemos que posteriormente va a haber una crisis financiera pero profunda en el país. O sea, yo tengo la convicción que la crisis financiera ya está instalada. El otro día conversaba con Clarissa Hardy, con la presidenta de la Fundación Igualdad, y ella nos manifestaba que el estudio que tienen ellos, el estudio serio, fehaciente, profundo, habla de que 4 millones de personas que tenían trabajo ya no lo tienen. O sea, estamos hablando de que aproximadamente un 40% de la gente ha perdido su trabajo, ya tanto formales como informales, porque aquí las mediciones del gobierno que hablan de 2 millones, 2 millones y medio, tienen una medición absolutamente distinta. Pero te quiero llevar a algo que es súper profundo y después lo vamos a profundizar con el tema de los campamentos, con el tema de las ollas comunes y todo esto. Pero quiero partir por algo que para la comunidad, para los emprendedores, para la gente que hoy día hizo inversiones durante este año para poder mejorar sus cabañas, para poder mejorar sus campings, sus hostels, que están ligadas al área del turismo o que hicieron alguna inversión en agricultura, aunque son pescadores artesanales, mejoraron sus lanchas y que se endeudaron, ya, y que de una u otra manera hoy día están bastante complicados. Este gobierno aperturó el FOGAPE, ya el FOGAPE 1, que es un crédito, yo quiero que tú lo expliques, ya, de la manera más ¿cómo te lo puedo decir? De la manera más fácil posible, ya de la manera más pedagógica posible. ¿En qué consistió el FOGAPE 1? Porque ahora se aperturó el FOGAPE 2. Yo lo único que puedo plantear es de que 1 millón de empresas iban a ser beneficiadas con este FOGAPE, que es un crédito, pero resulta que al final terminaron siendo beneficiadas solamente 200.000, ¿ya? Y eso es porque el Estado le transfirió plata a los bancos y los bancos de una u otra manera, bajo sus miramientos, bajo sus metodologías de evaluación, le prestaban plata a las pymes que no estaban endeudadas. Cuéntanos un poco en qué consiste el FOGAPE 1, en qué consiste el FOGAPE 2, cuál es su definición, cuál es su espíritu y si hay alguna mejora ya desde el punto de vista de uno y otro, digamos. Mira, el FOGAPE 1 era el auxilio que iban a tener las pequeñas empresas, principalmente las pymes, para poder salir de la crisis y poder enfrentar la pandemia ante el cierre de sus actividades, ante la imposibilidad de poder generar los recursos necesarios para poder continuar con sus actividades, y les permitía también enfrentar los compromisos que tenían en ese momento. Este FOGAPE que se
se difundió de que era el salvavidas para las pymes, la verdad que fue para un grupo bastante reducido, principalmente por las condiciones que pusieron los bancos, por las condiciones para poder acceder al crédito, en la cual necesitaba obligatoriamente que esas pymes debían estar al día, no debían tener morosidad. Y por lo tanto hubo muchos obstáculos por parte de la banca para poder avanzar en esos créditos que eran necesarios para poder que las pymes no quebraran. Se les puso una tasa de interés que es aproximadamente tasa política monetaria más 3%. Pues no es menor un crédito con el 3%, más cuando tenía el aval del Estado. Por lo tanto, el riesgo es prácticamente cero. Son dineros del Estado y lo que sucedió es que de ese millón, más de 1 millón de pymes que podrían haber optado un crédito para poder seguir respirando económicamente, al final, como dices tú, fueron aproximadamente cerca de 200.000 solamente las que pudieron tener acceso a ese crédito. Pues nadie se imaginó de que la pandemia iba a ser no solamente un periodo del año pasado, sino que en este año también vamos a tener prácticamente el año completo en modo COVID, porque claramente vino la segunda ola y ya estamos viendo los efectos, y por lo tanto esas pymes que se endeudaron pensando de que en los próximos meses iban a poder reiniciar sus actividades, hoy día además tienen una deuda, tienen un crédito y no tienen cómo poder hacer frente a pagar esas cuotas que pactaron. En consecuencia, hoy día surge un FOGAPE 2.0, un nuevo FOGAPE que se le llama FOGAPE reactiva, le llaman ahora. Le pusieron un nombre bonito, pero que tiene el fundamento de esto es para refinanciar créditos. O sea, los mismos créditos que tomaron anteriormente los van a poder refinanciar con este otro. O sea, seguir aumentando el endeudamiento de las pymes. También el intento de que se amplíe el acceso a sectores y extender los plazos de financiamiento hasta 7 años. O sea, si antes tenía un financiamiento de 36 meses, 48 meses, ahora lo va a poder extender a 7 años. También tiene ahí en el Congreso, en el Senado, se hizo unas modificaciones en la cual habían dicho que algunos diputados decían que tenía que ser la tasa de interés, tenía que ser tasa política monetaria más 4%. Pues los parlamentarios dijeron que con esa tasa van a quedar muchos afuera, y además porque es demasiado oneroso. Hoy día lo que llegó y sale del Congreso es que va a ser solamente tasa política monetaria más un 0,6% mensual. O sea, en el fondo, si estas personas van a tomar un crédito, van a tener que pagar tasa política monetaria. Para que nuestros auditores entiendan, cuando uno habla tasa política monetaria, ese es el costo del dinero para los bancos. Es el costo del dinero. Ese es el costo del dinero que les pasa el Banco Central para que hagan las colocaciones. Hoy día están alrededor de 0,5. Por lo tanto, es muy bajo. Pero al aplicar una tasa del 0,6, bueno, llegamos a una tasa de política monetaria más un 7,2% anual. Ese es el costo del crédito para las pymes que va a tener en esta oportunidad. Por lo tanto, cuando los pymes estén pensando en este refinanciamiento para poder prorrogar sus deudas por unos 7 años, claramente tienen que pensar de que van a tener que pagar una tasa de alrededor del 8% anual. Ese es la tasa que se les va a aplicar. Ahora,
¿Cuál es el punto aquí y lo central? Lo central tiene que ver principalmente porque las condiciones los ponen los bancos, porque el Estado no está entregando el crédito, sino que lo están entregando los bancos, y en consecuencia el banco va a tener que medir el riesgo de cada empresa, cuáles son las posibilidades de continuidad de su actividad económica, cuáles son las posibilidades de los riesgos que tiene que caiga en morosidad. Por lo tanto, ese va a ser el principal obstáculo, y además de que no tengan deudas y morosidades anteriores, porque claramente los bancos, cuando hay morosidad, ya tenemos un pyme que está, o una persona que esté endeudada, claramente no va a poder tener acceso al crédito. Todas las medidas que ha tomado el gobierno han sido para las personas que están al día, porque cuando se coloca con una frase muy bonita y le dice de que no puede tener una deuda morosa de más de 29 días, eso es estar al día. Por lo tanto, no es una persona que tenga 3, 4 cuotas pendientes. Va a tener que repactar, va a tener que hacer otras figuras para poder tener acceso al crédito. Pero ya una persona o un pyme que ya está con cuotas morosas atrasadas, lógicamente que el riesgo es mucho mayor y lo más probable es que no le otorguen el crédito. Por lo tanto, creo que sigue habiendo políticas, digamos, un poco desconectadas de la realidad de las personas. O sea, aquí las personas lo que tienen como principal problema es que ya están con morosidad. Muchas pymes ya cerraron la puerta. Muchas pymes bajaron la cortina. Claudio, yo creo que en todo Chile, los chilenos estamos viendo de que cuando hoy día, cuando se hacen las aperturas y se puede abrir el comercio, nos damos cuenta que calles completas no hay más de 1 o 2 pymes que están funcionando. Las demás ya cerraron la cortina, se fueron para la casa. No hay. Y eso tú lo puedes ver, yo lo miro estando acá en Santiago, en el Portal Fernández Concha, en el barrio May, calles completas donde no hay, en algunos centros comerciales, donde no hay más de 2 o 3 funcionando. Los demás ya cerraron y uno ve todos los locales vacíos. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitan? Aquí lo principal es que haya un capital semilla para que las pymes puedan reiniciar sus actividades. Eso es lo principal. Tiene que haber un aporte importante para esas pymes para que puedan reiniciar sus actividades y poderse aparar un poco, porque muchos ya quedaron, los de esos 200.000 que están en el FOGAPE que accedieron al crédito, esos están con el agua al cuello. Claro, aquí hay que ser suficientemente claro y uno tiene que quedarse rojo una vez y no colorado varias veces. Yo tengo la convicción de que el gobierno tiene perfectamente claro el diagnóstico de lo que pasa en Chile, tiene claro el diagnóstico de lo que pasa con las pymes y no le interesa apoyar a las pymes, le interesa apoyar a la gran empresa. Y cuando el FOGAPE le traspasa los recursos a la banca, perdón, claro, cuando el Estado le traspasa los recursos a la banca para que la banca le preste bajo la metodología de evaluación que tienen ellos a las diferentes pymes, lo que se está haciendo es un negocio para la banca. Y si uno entra a ver quiénes son dueños de la banca, son las mismas 7 familias de Chile, incluido el presidente de la República. En consecuencia, exacto, es un negocio. Ya es un negocio para la banca, es un negocio para la banca porque la banca no te presta a tasa 0, ni a tasa 1, ni a tasa 2. Terminas pagando 4 o 5 veces lo que te prestan. Ya, en consecuencia, hay que ser lo suficientemente honesto y decir, este gobierno no le interesa ir en rescate de las pymes y le interesa ir en rescate de la banca o hacer que las bancas tengan mayor cantidad de utilidades de la que han tenido, porque si hay una de las empresas o de las industrias o de las áreas productivas que más dinero ha ganado en esta pandemia han sido los bancos. Han sido los bancos, la minería, los retail y las farmacias, ya, que al final del día son los mismos dueños. En consecuencia, uno dice, ya, tenemos una crisis sanitaria que no para, que sigue en escalada, que ya van 22.000 muertos, empinados por los 700.000 contagiados. Seguimos dentro de los 10 países con mayor cantidad de contagios y fallecimientos a nivel mundial per cápita, digamos. Chile, un país chiquitito que queda al fin del mundo. Estamos empinados en esos números. Y no solamente tenemos una crisis, Hernán, que tiene que ver con una crisis sanitaria, también tenemos una crisis económica que es la que estamos discutiendo, pero tenemos un nuevo Chile.
tenemos el Chile que pasó este umbral, porque antes nos decía quienes tienen un sueldo sobre 400.000 pesos no son parte de la pobreza, no son parte de la indigencia, son clase media. Si tú ganabas 410.000 pesos, eras clase media. Si tú ganabas 395.000 pesos, no eras clase media. O sea, el hilo era muy delgado. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió primero que 4 millones de personas quedaron cesantes. Y en segundo lugar, los informales ya no pudieron trabajar porque estaban en cuarentena, que es un porcentaje importante también. En consecuencia, el país se desplomó. Y hoy día empezaron a proliferar hace meses atrás las ollas comunes porque la gente no tenía que comer. Hay muchas comunas del país donde la gente no tiene que comer. Nosotros en Chiloé todavía tenemos la suerte de que somos una isla, que tenemos mar, tenemos tierra, y si la gente tiene hambre puede ir a buscar papa al campo, o puede ir a buscar marisco a la playa, pero tiene para alimentarse. Pero en Santiago la gente se está muriendo de hambre, y esa es una realidad que hay que decirla. Y en segundo lugar, cosa que no deja de ser importante, es que todos aquellos que tenían la posibilidad de poder arrendar una casita en 150.000 pesos, 200.000 pesos, hoy día no la pueden arrendar. Y están proliferando otra área. Los campamentos, la gente que vive con sus carpas en la calle, y eso se ve, ya es una normalidad en los países, en las ciudades más grandes, y prontamente, si seguimos así, va a ser una realidad también en todo el país. Bueno, efectivamente, este retroceso que hemos tenido, la eliminación y el término de los campamentos se produjo durante muchos años y costó mucho poder erradicarlos y terminar y entregarles viviendas a esas personas que estaban viviendo en condiciones que realmente no eran humanas, sin servicios sanitarios, sin agua potable y por lo tanto con mucho riesgo para sus familias. Pero hoy día nuevamente, producto de esta crisis, justamente la cantidad de cesantes que hay, personas como tú mismo lo dijiste, que probablemente arrendaban una casa, un departamento donde tenían una vida de mucho mejor calidad, hoy día se han visto forzados al no tener los recursos para poder hacer frente a ese gasto que significa pagar una vivienda, se han tenido que tomar terrenos que además tienen una peligrosidad gigantesca. En Santiago existió, probablemente todo Chile supo de que existía el relleno sanitario de Lo Errázuriz, el mayor relleno sanitario que ha habido en el país, el cual fue rellenado y se prometió hace muchos años que se iba a convertir en un parque intercomunal, pero nunca se concretó. Y hoy día la gente se lo ha tomado y existen miles de familias que están viviendo en condiciones precarias, pero además con un peligro inminente por las emanaciones de gas que se produce justamente en los rellenos sanitarios. Esos están instalados, están sin agua, sin luz, sin servicios sanitarios y con viviendas precarias. Esta es una toma ante la vista y paciencia de la autoridad que no tomó ninguna medida ni para impedirlo y tampoco han tomado ninguna medida para poder resolver un sinnúmero de problemas que tiene, como son el suministro de agua. La gente tiene que salir de sus lugares, abrir los grifos para tener agua. Esa es la forma como lo están haciendo. Tienen que irse a otros lugares cercanos para poder abastecerse de agua. De sistema sanitario no existe. Esto era un sitio eriazo que se iba a convertir en un parque que nunca se convirtió en parque. Y además ahora muchas viviendas miles también, en las orillas de lo que llamábamos, lo que en Santiago se llama el Zanjón de la Aguada, que el Zanjón es el que recibe hoy día las aguas lluvias de la región metropolitana, pero que las aguas que vienen ahí también están contaminadas. Y la gente tiene que cruzarla o bota la basura en esos lugares, por lo tanto es una situación dramática. Hay un cordón de campamentos que también se abarca para Puente Alto, para todas las comunas de Santiago. Pero esto no solamente se queda aquí,
en Antofagasta, en Alto Hospicio, en Serena, en todas las ciudades grandes está ocurriendo. En todas las ciudades grandes las capitales regionales, las ciudades más grandes, están ocurriendo este fenómeno y que prontamente también va a llegar a todas las comunas. Sí, Cuando, hay en todos lados. cuando, Por lo tanto, cuando se recuperó la democracia, el Estado de Chile o este país se recibió con un 47% de indigencia, de indigencia, gente indigente que no tenía dónde vivir, dónde comer. En algún momento, dentro de los primeros años de los gobiernos de la concertación, que también profundizaron este modelo, yo no hago ninguna defensa respecto de la concertación. Sí puedo defender en parte el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero los gobiernos de la concertación profundizaron fuertemente este modelo neoliberal que hizo que la desigualdad esté de la vista y que tengamos el país que tenemos hoy día. Pero se recibió con un 47% de indigencia. Se logró bajar a un 10, a un 12, pero hoy día está proliferando de manera bastante abrumadora y yo veo que no hay una intencionalidad, no hay una disposición de las autoridades a empezar a debatir estos temas en serio. Yo no lo escucho en los programas o en los medios de televisión nacional, como tú bien lo planteas, que tenemos campamentos completos de gente que está en la indigencia absoluta. Primero, no tiene trabajo. Segundo, no tiene que comer. Tercero, no tiene casa. Cuarto, están viviendo en campamentos donde no tienen agua, donde no tienen luz, donde los niveles de contaminación pueden ser exorbitantes y pueden traer otro tipo de enfermedades aparte del COVID, por supuesto. bueno, mira, eso es la realidad que se está viviendo y para graficarlo para nuestros amigos del sur, uno se encuentra con que cuando ingresa a Santiago por la Alameda, que es la principal avenida de la región metropolitana, y uno empieza a ver las carpas que están en el bandejón central, o en las plazas, o en otros lugares donde ya la gente ya no instala una casa prefabricada, sino que simplemente es una carpa. Claro. Y las familias están viviendo en esas condiciones, en las plazas, en bandejones y en otros lugares. Pero con respecto a lo que tú estabas mencionando, efectivamente teníamos una tasa de vulnerabilidad de gente, de pobres, como algunos lo dicen, entre el 8 y el 10%, que era el éxito de las políticas de gobierno para bajar la vulnerabilidad de las personas. La pobreza en Chile había bajado de forma significativa según los datos estadísticos. Pero hoy día las tasas que se estima que va a aumentar van a llegar al 25-30%. Nuevamente volvemos. Entonces, cuando tú mismo estabas comentando que te dice de que si tú ganabas 410.000 pesos ya eras de clase media y habías superado el tema de la pobreza. Claro. Es falso. Esta gente lo que hizo fue endeudarse. En base a sobreendeudamiento, muchas personas superaron y mejoraron su calidad de vida. En base a créditos de distinto tipo, tanto hipotecarios como de consumo, la tarjeta de crédito para poder, la bicicleta que hacía la gente todos los días. Claro. Porque claramente esto es parte. El nivel de sobreendeudamiento que tiene la familia chilena es insoportable. Un solo punto. Antes de esta tragedia del COVID-19, incluso antes del estallido social de noviembre del año 2019, de octubre del año 2019, había un estudio que planteaba que Chile era el país en Sudamérica o Latinoamérica donde se consumía mayor cantidad de psicotrópicos, mayor cantidad de niveladores de ansiedad, niveladores de emotividad. Yo no soy médico, pero sí leí el estudio y establecía que eso tiene que ver claramente con la preocupación y la ocupación con la que se levantaba el ciudadano todos los días, porque todos los días te levantabas, estabas lleno de deuda, lleno de problemas, llegabas a tu trabajo lleno de problemas, ya vivías en un estrés permanente y llegabas a fin de mes, recibías tus 400.000 pesos y lo recibías y quedabas debiendo 10 millones.
ya Claro. el país en Latinoamérica que tiene mayor sobreendeudamiento de las y los ciudadanos es Chile. En consecuencia de eso, con esta pandemia se ha ido proliferando a respecto de que lamentablemente hoy día esa gente ya no tiene cómo seguir haciendo la bicicleta, o sea, se le rompió la cadena, ¿o no? Efectivamente, el tema aquí es que la gente que se consideraba de clase media compró un auto, pero lo compró con crédito. Accedió a la educación para sus hijos a través de un crédito. Mejoró su calidad de vida comprando electrodomésticos, mejorando los bienes que tiene en su hogar a través del crédito. Compró su vivienda a través del crédito. Por lo tanto, hay un momento en que cuando se produce una crisis, estas personas que se consideraban que ya no estaban dentro de los más vulnerables, la verdad es que estaban en el límite y eran tan vulnerables como los más vulnerables. Claro. Y ante la menor crisis cayeron en la vulnerabilidad. Y por eso hoy día se estima de que las personas que van a estar en la línea de la pobreza van a aumentar a un 25-30%. O sea, retrocedimos nuevamente, no solamente en el nivel de pobreza, sino que además hemos retrocedido en toda esta erradicación que teníamos de los campamentos, porque claramente no hubieron políticas públicas que les garantizara a todas esas familias tener su vivienda propia, sin deuda, y por lo tanto hoy día lo que hay es que muchos van a perder esas viviendas. Muchos de los que hoy día están todavía en sus viviendas, que no han caído y no han tenido que, dejarla, en algún momento podrían estar cayendo también por efecto de las cobranzas judiciales, que se estima, Claudio, que hay cerca de 3 millones. Que se escuche De bien, ¿ah? Que se escuche bien. 3 Hay millones 3 millones de cobranzas de judiciales. pendientes en los tribunales por efecto de un instructivo que dictó la Corte Suprema en que se suspendían. Por eso no se han llevado a cabo. ¿Por cuánto Pero tiempo? se suspenden mientras exista el estado de excepción y de catástrofe. Cuando se suspenda el estado de excepción y de catástrofe, esto se libera y van a empezar inmediatamente a llegar las cobranzas a los hogares, los procedimientos de embargo, los procedimientos de remates que pudieran haber. De hecho, excepcionalmente han ocurrido algunos y por lo tanto, esa va a ser una crisis de fondo que vamos a tener. Y probablemente muchas personas se van a ver enfrentadas a este tipo de cobranza y el acoso de los cobradores, el acoso que van a tener las oficinas de cobranza para poder hacerlas efectivas y continuar los procedimientos de embargo y remate cuando corresponda. Ya hemos tenido nosotros algunos casos de cobranzas judiciales y a pesar de la suspensión, igual algunos tribunales le han dado curso. Hemos visto algunos incluso en televisión, Claro. donde no ha sido precisamente la empresa privada, ha sido el propio Estado, La Tesorería General de la República. la Tesorería General de la República. Claro. Ojo, la Tesorería General de la República ordena remate cuando la deuda supera $1.000.000. Claro. No importa el valor de la vivienda ni el monto de la deuda, pero si usted debe contribuciones o le debe contribuciones a la tesorería, si su deuda supera $1.000.000, preocúpese, porque la tesorería, superando el $1.000.000, ordena remate. Así es. Ordena el remate. ¿Qué Por tema? lo tanto, ahí hay un dato que no es menor. ¿Qué tema? Ya eso ha ocurrido. Claro. Por lo tanto, estamos en una situación, Claudio, en que la crisis financiera va a ser la que va a golpear más fuertemente y probablemente hoy día todavía está un poquito debajo de la alfombra, como estamos en una situación de cuarentena, que estamos todavía con medidas excepcionales. Hay muchas cosas que todavía no salen a la luz pública o a relucir completamente, sino que esto se va a ver cuando esto quede ya, si llegue a la normalidad o a cierta normalidad. Ahí vamos a saber el verdadero estado de las cosas, vamos a saber inmediatamente cuando los trabajadores estén haciendo cola en una fábrica o en una empresa, en una construcción para poder conseguir trabajo,
o van a empezar a aumentar, como ya lo está haciendo, el comercio callejero, que es la única salida que tienen las personas muchas veces para poder ganarse unos pocos pesos y llegar con algo para alimentarse en sus hogares. No hay otra. El comercio está realmente, se ha tomado las calles porque la gente y las personas no tienen otra solución porque los subsidios del gobierno no llegan o llegan tarde o son insuficientes. Y lo Ese otro, es el problema. y lo otro que es súper importante también poder conversar, que este modelo neoliberal perverso, que es por lo que la ciudadanía ha luchado tanto para poder cambiar la constitución, tampoco tiene ningún tipo de regulación. Ya, No, y hay áreas, como el área de la construcción, que hoy día está absolutamente desequilibrada al respecto de los valores de hace 4, 5, 6 meses atrás. Por ejemplo, una plancha de zinc que antes exacto. costaba 13.000 pesos, hoy día cuesta el doble. Ya hoy día tú ves cómo Home Center, cómo estas tiendas grandes ya que trae la madera de pino, que traen todos los insumos, todas las herramientas y todos los productos para poder empezar a construir, para poder trabajar en determinadas cosas. ¿Cuánto han subido sus valores? Tú vas al supermercado, por ejemplo, tú vas al Líder de Castro, lo que tú antes con 70.000 pesos comprabas una determinada cantidad de cosas, hoy día con esos 70.000 pesos compras la mitad de las cosas. El valor de la vida se ha encarecido considerablemente versus que la gente ha quedado sin trabajo y hay menos circulante en la calle. Mira, yo ahí comentar, yo soy constructor civil, soy del área de la construcción, trabajo en este mundo y por lo tanto conozco en detalle. Efectivamente, Claudio, hay una especulación y hay un abuso que realmente es inaceptable. Las empresas se están aprovechando de este minuto de subir los productos y como tú dices, productos que antes, por ejemplo, un ejemplo que yo te voy a colocar, la famosa plancha de internet o fibrocemento, como le llamamos nosotros, que costaba 14.000, hoy día cuesta 21.000 pesos. En Santiago, En Santiago. imagínate cuánto sube esa En plancha, Santiago. tanto en el norte como puede subir en el sur. Aquí en Chiloé No, los precios es están que absolutamente... Claro. es más dramático todavía. Tú vas al norte, estuve hace pocos días, hace algunas semanas atrás, estuve en Copiapó justamente por un tema laboral. No hay nada. Todo lo que tengas que tú construir en Copiapó lo tienes que llevar de Santiago, porque en Copiapó está desabastecido completo. No hay madera. En Santiago es imposible encontrar madera. Es todo, y los precios subieron a las nubes. Y por lo tanto tienes aquí una situación bastante especial. Una cosa es el tema de la producción, pero no hay nada que justifique esta alza de precios que han tenido los productos de la construcción, y no solamente Claro. la construcción, también alimentación. Farmacia. En la alimentación también están subiendo permanentemente los productos, Claro. porque ya tú vas a comprar aceite, arroz, tallarines y ya no encuentras los precios que tenías antes. Incluso la harina, que también ha subido. Todos los Considerablemente. productos están. Yo Entonces, creo... hay yo- un tema de aprovechamiento y abuso y, bueno, buscar las oportunidades, como dicen algunos los grandes empresarios, que hay que buscar las oportunidades. Y para ello esta ha sido una oportunidad de enriquecerse más, a costa del drama y de que tienen los ciudadanos para adquirir. Por lo tanto, pero tenemos una economía tan especial, pues, donde todo se transa en el mercado y el precio lo fija la oferta y la demanda. Claro. Y como tú tienes poco producto, la demanda es mucha, sube el producto. Bueno, eso es lo que está sucediendo y eso es lo dramático de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, pero si tú no le pones ningún control, imposible. Hay medidas excepcionales, el gobierno puede tomar medidas, incluso hasta de fijación de precios excepcionalmente, pero no lo hace. No está en su ADN. Su ADN es que los grandes ganen más. Así es. Pero eso es la realidad, es una realidad dramática que estamos viviendo los chilenos
con las grandes dificultades que tenemos, no solamente para desplazarnos, sino que también para buscar trabajo, los que están cesantes, pero además con el alto costo de la vida que está sucediendo y que estamos pagando todos. Y quedó claramente demostrado también con el último informe de la revista Forbes, donde se establece que los grandes empresarios a nivel mundial, pero particularmente en Chile, aumentaron en pandemia fuertemente su riqueza. La familia Luxic, que son los dueños del Banco de Chile, el Canal 13, que son los dueños de las mineras, que son los dueños del mar, que son los dueños de un sinnúmero de la CCU, entre otras. Claro, del GEL, aumentaron su riqueza de 10.000 a 20.000 millones de dólares, o sea, en plena pandemia, mientras estamos hablando de que la línea de la pobreza va a aumentar un 30% y que la indigencia en Chile va a aumentar un 30%, la familia Luxic hoy día aumenta su riqueza de 10.000 a 20.000 millones de dólares en plena pandemia. Sebastián Piñera, presidente de la República, aumenta su riqueza de 2.600 a 2.900 millones de dólares. En plena pandemia, el presidente de Chile aumenta su riqueza en 300 millones de dólares. Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, a quien le regalaron el litio de Chile, aumenta su riqueza de 1.700 a 3.500 millones de dólares. Sayé, ya que es dueño de la Tercera, del Banco BCI, entre otros, aumenta su riqueza de 1.300 a 1.900 millones de dólares. Y la gente en Chile se sigue endeudando. O sea, estamos hablando de que estos son los mismos. Sayé, dueño del Banco de Crédito e Inversiones, Luxio, dueño del Banco de Chile, son los mismos a quien el Estado le pasa la plata para que le presten plata a las pymes a las tasas de interés que ellos estiman pertinentes, porque tampoco se regulan. Ese es el Chile en el que vivimos. Ya, para eso, para que la gente vaya haciendo una ecuación, vaya juntando estos antecedentes y vaya tratando de entender del por qué hoy día es súper importante de que en abril, ya pese a todas las complejidades que tenemos hoy día con tanta lista, tengamos cambio en el proceso constituyente y tengamos representantes de la Constitución que tengan la capacidad de mover un poco el cerco a la equidad, a la igualdad en este país, porque el desequilibrio en el que se ha transformado Chile hoy día demuestra que este modelo neoliberal es un modelo perverso, y al final uno termina molestándose con esta conversación, que parte de una conversación pero termina dando rabia y termina metiéndose en este tema obligadamente, porque aquí Chile es un país muy desigual, es muy perverso, con autoridades que no tienen ningún poco de sensibilidad con lo que está pasando. Y eso no solamente se ve a nivel nacional, sino también se ve a nivel territorial y a nivel local, con un ausentismo extremo y tremendo, tanto del ex intendente que renunció para ser candidato a constituyente, que fue uno de los que estuvo por el rechazo, cosa que no puedo entender, seremis inexistentes en la provincia, ya que se dan el lujo de abrir las barreras sanitarias, de no tener ningún tipo de control desde el punto de vista sanitario, y hoy día tenemos las complejidades que tenemos, más encima, y ni siquiera las vemos presentes con todas las dificultades que tienen los gremios hoy día desde el punto de vista de los emprendimientos que realmente están quebrados. Y este verano se olvidó para ellos, y en Chiloé, donde hay un turismo, que no es un turismo permanente, sino un turismo que es un turismo que de 4 o 5 meses, no van a tener turismo, ¿ya? Y esa gente que espera estos 3 meses para arrendar sus cabañas y para que tenga una explosividad en el tiempo o sea, que puedan hacer caja para poder mantener su negocio por el año completo, no lo van a poder tener. Y no tenemos tampoco la mano del gobierno que llegue con alguna ayuda real, sino con este invento de los FOGAPE, que le pasa plata a los bancos para que los bancos te hagan préstamos a tasas de intereses muchas veces usureras. Estimado, te quiero hacer una consulta antes de ir terminando, porque ustedes tuvieron un fallo de la Corte Suprema bastante interesante, bastante productivo para ustedes, porque tuvieron una pelea ahí con el tema de la corrupción de los pollos bastante importante, que duró bastante tiempo, y la Corte Suprema me parece que falló a favor de ustedes. Cuéntenos un poco respecto a eso. Bueno, mira, esto tiene que ver con el cartel del pollo, la colusión de los pollos. ¿De quién eran los que estaban en el cartel? Eran Agrosuper, Aristía y Don Pollo, los que controlan el mercado, porque esos son los que controlan el más del 90 y tantos % de la producción de pollo. Y estos señores que se coludieron durante 10 años, más de 10 años, fueron descubiertos por una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, y cuál los denunció. Después de muchos años, estamos hablando de principios de los 2013, por ahí, bueno, el Tribunal de Libre Competencia falló y los encontró culpables
y los condenó a pagar una multa de 60 millones de dólares. Ellos apelaron a la Corte Suprema, la Corte Suprema ratificó el fallo. Posterior de ratificado el fallo, nosotros en Conadecus presentamos la demanda colectiva en contra de las tres empresas. Nosotros, al momento de presentar la demanda, ya está con fallo definitivo. Aquí no hay dobles interpretaciones. Ya fueron condenados, fueron encontrados responsables, son culpables. Hay que hacer presente, Claudio, esta colusión de la carne de pollo es la colusión más grande en la historia de Chile. No hay otra tan grande como esta. Si uno mira la colusión del papel tisú, de la farmacia, la colusión del papel tisú, el papel confort, es nada comparado con esta. Esta la supera, pero 3, 4 veces en el monto del daño. Se estima son más de 1.500 millones de dólares de daño. Ese es el volumen de esto. Por lo tanto, cuando presentamos la demanda colectiva, el Tribunal de Libre Competencia dio la admisibilidad, pero las empresas alegaron de que nosotros no teníamos la legitimación para hacer esa demanda y el Tribunal de Libre Competencia revocó la admisibilidad y nos rechazó la admisibilidad. Pues en eso nos fuimos nosotros de reclamo ante la Corte Suprema. Y aquí es donde la Corte Suprema falla por unanimidad, 5-0. O sea, los 5 ministros de la tercera sala fallaron a favor nuestro y revocaron el fallo del Tribunal de Libre Competencia y le ordenó que se pronunciara por el fondo de la demanda colectiva. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que sucede? Hoy día está la vía libre para que los consumidores y todos los chilenos puedan ser compensados por el daño que les produjo la colusión de los productores de pollo. ¿Y cómo se compensan? Por lo tanto, ¿cómo se compensan? Porque todos consumen pollo. Todos consumen pollo, por lo tanto va a tener que ser una compensación similar a como la que se hizo del papel confort. Ya. Tendría que ser a todos los mayores de 18 años, porque vamos a ver los volúmenes que va a fallar el tribunal. La petición nuestra ante el tribunal es que el daño a los consumidores corresponde a 800 millones de dólares. De eso estamos hablando. Ahora, tendremos que esperar el fallo de los tribunales y el tribunal determinará cuál es el monto que va a ser la compensación. Salvo que hubiera una conciliación antes de que llegue el fallo del Tribunal de Libre Competencia, que además, si el Tribunal de Libre Competencia llega a fallar, también se puede apelar ante la Corte Suprema, lo cual hace que se rechace. Esto, sí, como está hoy día, en el escenario que estamos, lo más probable es que esto podría demorarse unos 2 años y medio más. O sea, tenemos por delante un largo proceso de litigación y de apelaciones y, bueno, maniobras dilatorias que van a hacer estos personajes, porque son especialistas en eso. Claro. No les interesa compensar a los consumidores, les interesa que queden en sus arcas esas platas. Aquí no hay responsabilidad social, no, esto no existe, eso es un cuento nomás. Por lo tanto, estamos esperanzados en que el Tribunal de Libre Competencia falle a favor nuestro, que además fije cuál es la compensación que deben recibir el global de los consumidores, y esperamos de que si hay apelación en la Corte Suprema, la Corte Suprema también lo ratifique. Por lo visto, creo que lo importante aquí es que quedó la vía libre, ya se terminaron los obstáculos, se entró de lleno a ver el fondo de la demanda colectiva y la posibilidad de una compensación está ahí. Claro. Y esperamos que los tribunales se pronuncien. Hay un tema que dice relación a
sigamos hablando de las compensaciones, porque por estos días Conadecu está de fiesta, entre comillas, porque ha ganado varios juicios y también el Banco de Crédito de Inversiones tiene que compensar a sus cuentas correntistas, debido también a una demanda que al parecer hicieron ustedes. Cuéntanos en términos Sí. generales, ¿en qué se basa eso? Mira, aquí hay una cosa histórica que nosotros se fueron haciendo demandas y ya la gran mayoría de los bancos tuvo que aceptar de que esta comisión por sobregiro no pactado o sobregiro de emergencia que se utilizaba especialmente con los que tenían cuentas corrientes, que cuando usted tenía un sobregiro y se pasaba del sobregiro que tenía, se le aplicaba el sobregiro no pactado, o sea que estaba ahí, y en la cual le cobraban 2,7 UF por fija de comisión. O sea, tú te pasabas un peso y te cobraban los 68.000, Claro. los 2,7 UF. O sea, no era, por lo tanto, eso superaba la tasa máxima de interés convencional establecida por que es lo máximo de interés que se puede cobrar. O sea, si yo me supero en mi cuenta, yo me paso de mi cuenta corriente, tengo una cuenta corriente, pero me faltó plata, te faltaron 20.000 pesos, te faltaron 1.000 pesos, lo que corresponde es que te aplique la tasa de interés, pero no que te aplique una comisión fija. En este caso había comisiones que iban entre los 50.000, 60.000, era de ese volumen. Por lo tanto, eso es considerado ilegal y infringe la ley del consumidor. Y en ese contexto fue que nosotros en el año 2014 demandamos a BCI por estas comisiones, por considerarlas que infringían la ley del consumidor. Usureras, por lo Bueno, menos. después de un largo proceso, el tribunal de primera instancia falló en contra de BCI y nos dio la razón a nosotros. En virtud de eso, BCI se acerca a nosotros y dice, mire, no quiero seguir litigando, acepto lo que ha determinado el tribunal, yo cometí una infracción y por lo tanto lo que quiero es resolverlo ahora y no seguir litigando años y al final puedo salir peor, ¿sabes? Pero no importa. Claro. Y llegamos entonces a un acuerdo de conciliación y Banco BCI dijo, mire, estas son la cantidad de clientes que yo le cobré comisión. Son 5.111 clientes de todo Chile. ¿no? Estos clientes van a recibir, ya, o sea, ya lo recibieron. O sea, se les depositó y se les transfirió a sus cuentas corrientes la cantidad de 78.000 pesos por persona. Y a las personas que ya no tienen cuenta corriente en BCI, pero sí están registrados como beneficiarios, se les depositó está depositada en las sucursales de BCI, a la cual pueden concurrir con su cédula de identidad, a retirar un vale vista nombre por los 68.000 pesos. 68.000 Eso, pesos. claro, ¿Y son dónde, 68.000. y dónde la gente, porque aquí hay gente que yo fui cuenta correntista del Banco BCI el año 2014-2015. También a lo Claro. mejor, claro, o sea, a lo mejor Bueno, yo ya no soy cuenta correntista del Banco de Crédito, pero a lo mejor ese beneficio también lo tengo. ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo a puedo...? ver, el banco, dentro de los compromisos, y ya nos ha notificado que lo hizo, a todas las personas que tienen beneficios, pero que no son cuenta correntista ahora del banco, se les notificó por correo que tienen este vale vista disponible en las sucursales. A Sí. todos se les comunicó personalmente para que lo vayan a retirar. Por lo tanto, de los 5.000 que estaban, estaría completa la lista. La gran mayoría mantenía cuentas corrientes, los que no tenían son una cantidad menor, pero se les comunicó a través de toda la información que disponía el banco para poder que ellos también puedan hacer efectivo ese vale vista y ir a retirarlo. Lo puede retirar en cualquier sucursal, porque está disponible en línea. Lo que tiene que llevar es su cédula de identidad. Por lo tanto, ese es un nuevo logro que tuvimos en estos días y que seguimos avanzando
en la protección de los consumidores, que para nosotros es lo fundamental. Es súper importante lo que tú planteas y qué bueno que existan organizaciones, instituciones sin fines de lucros como CONADECU, que es una corporación nacional de desarrollo de defensa de consumidores, teniendo presente la vulnerabilidad que tenemos en este país hoy día y el abuso permanente de las grandes industrias, de las grandes empresas, ya y lo fuimos discutiendo y lo fuimos conversando y lo fuimos socializando, partiendo con el FOGAPE 1, FOGAPE 2, cómo es esta mirada de este gobierno con respecto al salvataje de las grandes empresas por sobre el ciudadano común y corriente, cuáles son los niveles de vulneración que hoy día tenemos. Y llegamos a esto, pues, llegamos a lo que tú estás planteando. Y qué bueno que existan organizaciones y ojalá existan más y existan más políticos que tengan la capacidad de poder bregar y luchar para que el ciudadano común, que muchas veces no tiene la posibilidad de poder defenderse, tenga un espacio. Es bueno que puedas tú plantear también de que si la gente se siente afectada, ya se siente vulnerada en sus derechos por temas de consumo, también te puedo colocar un tema de que hay mucha gente que nos ha llamado diciendo dónde pueden reclamar porque todavía no les llega el 10% o el segundo 10%. ¿Ya ustedes tienen alguna página donde la gente puede contactarse, algún teléfono? Mira, nosotros, y también es como información, nosotros tenemos un sistema, una plataforma de reclamo atendida por especialistas, por abogados, servicio gratuito, al cual pueden ustedes acceder por conadecus.cl y ahí pueden ingresar reclamos y consultas y nuestra gente lo va a atender, encantada de poder atenderlos y poder responderle y poder apoyarlos y gestionar lo que ustedes nos soliciten. Hacemos todos los esfuerzos por darles respuesta, por darles soluciones a todas las personas. Por lo tanto, les recomiendo, ingresen en nuestra página, nadecus.cl, y si tienen reclamos, háganlos a través de esa misma página, está el formulario, ustedes lo hacen y nuestros especialistas les van a responder. Estamos respondiendo rápidamente, estamos más o menos, las respuestas con ADECU las responde entre 24 y 48 horas, estamos respondiendo. Es bastante expedito. Tenemos convenios también con empresas, por lo tanto, para poder resolver conflictos, resolver reclamos, tenemos con bancos, los más importantes bancos de la plaza, están incorporados, Banco Chile, Banco Santander, Banco Estado, Banco Falabella. Si usted tiene algún tipo de problema con ese tipo de bancos, Copeús también, usted tiene problemas con ese tipo de bancos, ustedes nos mandan la información y nosotros gestionamos inmediatamente con ellos. Con las empresas de telefonía también tenemos convenios donde también hacemos mediación y trasladamos los reclamos para que ellos respondan oportunamente. Con las empresas de servicios también, con pero principalmente tenemos la Metropolitana, que es la Aguas Andinas, pero también tenemos Enel en Santiago, también tenemos CGE, por lo tanto tenemos ahí algunos convenios con empresas para que resuelvan los conflictos de los consumidores y eso está disponible gratuitamente para todos, para que nos manden esos reclamos, esas consultas que nosotros las vamos a atender con el mayor de los gustos. Profesor, un abrazo fraterno, cariñoso. Me despido de usted, que le vaya muy bien y como siempre, muy grato poder conversar con don Hernán Calderón, presidente con ADECU, del humano, lo divino, de todo lo que tiene que ver, pero particularmente hacer pedagogía respecto a las cosas que pasan, porque mucha gente escucha, van a dar un crédito FOGAPE. ¿Qué es el FOGAPE? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Van a dar van a dar un crédito o van a entregar algún tipo de beneficio. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? La letra chica es importante saber leerla, pero también saber entenderla. ¿Ya? Y si... Me gustaría de que en un próximo programa habláramos, Claudio, de algo que está pasando en el sur. ¿Ya? Este proyecto de cambio de la calefacción que se propuso el gobierno, que hay un proyecto de ley que se está implementando, donde hay un cambio de leña a electricidad. Ningún problema. Súper bien. Vamos a hablarlo porque eso es muy interesante lo que está pasando y las consecuencias que tiene y qué es lo que estamos reclamando nosotros con respecto a este cambio que se quiere hacer, de que las personas ya no hagan la calefacción de sus hogares con leña,
cambien la electricidad, pero ahí hay un tema que quiero yo plantearlo porque lo estamos discutiendo hace mucho tiempo. Teniendo presente que aquí hay un tema cultural también, porque aquí el tema de la leña para nosotros un tema cultural. Vamos a ver qué es lo que viene. Te dejo invitado para la próxima semana para que conversemos de ese tema y de los muchos otros temas que van a estar saliendo, porque aquí uno se acuesta con una discusión, con un debate, con un tema, y cuando se despierta prende el teléfono y empieza a revisar las noticias o los temas de última hora y se encuentra con noticias bastante interesantes desde la lógica de la discusión, del debate, ya no interesante porque sean buenas, básicamente, sino porque tienen que debatirse y tienen que discutirse. Hoy día nos acostamos con una noticia y nos levantamos con otra, por ende quizás en una semana más estemos discutiendo de este tema, ya de este proyecto de ley, pero también de otro donde nos han querido permanentemente pasar goles, como en el caso de este proyecto del TPP-11, que tuvimos una larga discusión con otros actores también respecto al tema, pero llama poderosamente la atención la agilidad que tiene este gobierno para poder colocarle celeridad a algunos proyectos que francamente son nefastos para el desarrollo de nuestro territorio y para la defensa de nuestras materias primas como de nuestro sistema. Así que te dejo, querido amigo, un abrazo cariñoso, fraterno, porque ahora... Imagen Televisión, una manera para estar más cerca de ti.